vamos a empezar a hablar sobre la seducción de las nuevas formas. Muchas veces se asocia a la arquitectura, eh, a la arquitectura digital, un poco como para comenzar, se asocia a la arquitectura digital con aquella que es diseñada con la asistencia de la computadora o herramienta digital. Y eso generalmente, digamos, es un error. Uno podría pensar que, bueno, si yo una obra la dibujé en CAD, podría pensar que es una obra, es parte de la arquitectura digital. Y en realidad no lo es, ya lo hemos mencionado en la clase teórica pasada, que traducir lo que nosotros hacíamos anteriormente, en el siglo XX, en formato papel a la pantalla bidimensional del AutoCAD, no era trabajar de manera digital. Trabajar de manera digital generalmente está referido a poder utilizar en una obra de arquitectura todo el potencial que la herramienta digital propone. No solamente como una herramienta de representación o de dibujo, sino con la potencia del diseño, donde el diseño forme parte, o mejor dicho, las herramientas formen parte de este diseño. Y en ese sentido, ya introduciéndonos en esta seducción de nueva forma, podríamos decir que la arquitectura digital, esta arquitectura que nosotros comenzamos a ver a principios del siglo XXI, un tiempo antes, ya con la aparición del deconstructivismo, siempre ha estado asociada o caracterizada por aquella con un perfil experimental, así como más aleatorio, vemos qué pasa, más que con aquella de producción masiva, y eso generalmente lleva a confundir la arquitectura digital con la arquitectura experimental. Y acá alguna salvedad, no tengo una imagen, pero lo puedo mencionar, y si ustedes conocen un poco la obra de Gehry, me podrán entender, y de hecho si vieron el capítulo de Los Simpsons donde aparece Frank Gehry y monta una obra, la obra de Gehry tiene mucho de esto, mucho de experimentar, mucho de trabajo manual, con las maquetas a mano, este papel enrollado que tira y es una forma, digamos, lejos está de ser eso, pero es un poco una analogía divertida que hacen en Los Simpsons en ese capítulo. Pero bueno, después obviamente hay todo un proceso mediante el cual eso se desarrolla. El estudio de Gehry fue pionero en ese tipo de aspectos, pero por lo general la arquitectura digital no está tan asociada a esto experimental, a esto como libre. Pero claramente la arquitectura digital es todo lo contrario, todo lo contrario. La arquitectura digital es aquella que se desarrolla, me parece interesante, utilizando de manera experimental las herramientas digitales, pero permitiendo, mediante estas herramientas, codificar y adaptar un diseño a un proceso contemporáneo, a un proceso claro, detallado, contemporáneo obviamente. Y la experimentación se encuentra en cómo nosotros utilizamos esas herramientas. Y pongo el ejemplo que habíamos utilizado anteriormente de la matemática. Nosotros podemos experimentar con distintos algoritmos, cómo modificarlos, cómo cambiarlos a partir de fórmulas matemáticas que nos permitan definir curvas. Pero esas expresiones matemáticas tienen que ser precisas para que los resultados que nosotros obtengamos así lo sean. Por eso es importante destacar que la arquitectura digital poco tiene de experimental y mucho tiene de precisión. También es cierto que a lo largo de la historia, el uso de las herramientas digitales, en un sentido experimental, siempre ha estado asociado a investigaciones de formas mucho más amplias y complejas que las que se proponía en el movimiento moderno. Pero esto no significa que debamos sujetarnos a una mera búsqueda estética. Y acá me detengo en esta obra de Rietveld, la casa Schroeder, seguramente la habrán escuchado nombrar o estudiado además. Estas búsquedas formales que existían en el movimiento moderno eran claves, porque representaban en este caso esa arquitectura muy basada en el arte, en este caso el arte neoplástico,
que proponía Rickwell, que proponía Mies, por ejemplo, y que tal vez tiene su máxima expresión en esta casa. Y sin duda es que la búsqueda de la precisión se encontraba aquí, pero con las herramientas que existían en ese momento, con los paradigmas que afrontaba la arquitectura en ese momento. Entonces, no podemos seguir asociando las mismas tecnologías a lo que sucede en el día de hoy o simplemente algunos años más adelante. Lo que proponía Eo Saarinen, el arquitecto que hizo la TWA en Nueva York en el 62, proponía esta arquitectura mucho más fluida, difícil de catalogar. Y estas curvas que propone, o que se ven también en la obra de Félix Candela, en el restaurante Los Manantiales, eran curvas que respondían a fórmulas matemáticas sumamente precisas. De hecho, si estudiaron un poco la obra de Félix Candela, habrán visto que estos paraboloides hiperbólicos tenían una característica específica, no solo por su definición estética, sino también por una cuestión estructural. Digamos, los paraboloides hiperbólicos tienen esta capacidad de trabajar a tracción y a compresión sin necesidad de utilizar demasiado espesor. Y por lo tanto, la precisión que se requiere en este tipo de cáscaras de hormigón, o como las que vemos acá en la obra de Saarinen, tienen que estar ejecutadas con una precisión muy alta. Si no, obviamente, la cosa empieza a fallar. Durante la década del 60, donde pertenecen estas obras, y fundamentalmente la obra de Candela y de Saarinen, existió estas búsquedas geométricas. Después quedó muy opacado por lo que fue el posmodernismo, la tendencia italiana y demás, pero sin duda que es una arquitectura que ya entrado el siglo XXI empezó a ser revitalizada, empezó a ser reestudiada, ya pensada desde otra manera, y se reivindicó a muchos de los arquitectos de esa época. Eo Saarinen, Buckminster Fuller, el mismo John Hudson, quien hizo la ópera de Sydney, o Félix Candela. Vamos un poco más adelante en el tiempo, y si nos centramos en lo que sucedía en la década del 90, y un poco trayendo esto que veíamos en la obra de los manantiales, las búsquedas geométricas más sofisticadas las encontrábamos en estos paraboloides, y estos casquetes que estaban muy alejados de la arquitectura mainstream, lo que mencionábamos antes. Pero la aparición de la computadora como una herramienta de los arquitectos empezó a permitir expandir esa manera de pensar la arquitectura, de tener un vocabulario formal más amplio, de decir, bueno, podemos generar formas más abiertas, que tengan cierta fluidez, sin necesidad de ser poco precisos. En este sentido, lo que es nuevo no es solo la gran variedad de formas por sí solas, sino la posibilidad de definirlas rigurosamente, usando el modelado por computadora y la precisión que nos brinda la matemática. Todo esto se le suma la aparición de técnicas y herramientas de modelado geométrico que superan el dibujo alámbrico o hasta el modelado a partir de sólidos, que es lo que, por ejemplo, nos permite usar la mayoría de los programas CAD. Empezaron a aparecer los programas donde uno podía trabajar con superficies NURBS, que son Non-Uniform Rational B-Splines, o curvas SP-Line, digamos, son estas curvas que están definidas por estos puntos de control que vemos acá, ya sean tanto rectas como superficies, a las cuales nosotros la podíamos ir manipulando a nuestro placer, pero siempre tratando de mantener la rigurosidad que las definen, o al menos que la rigurosidad que las definen sean aspectos o parámetros que nosotros conozcamos. En ese sentido,
a partir de la aparición de estas herramientas, es que empezaron a ser necesario formulaciones o posicionamientos en base a estos avances tecnológicos. Creo que el parametricismo es un claro ejemplo de esto. Nunca, y lo menciona Schumacher en su manifiesto, nunca hubiera podido aparecer la arquitectura propuesta en estos manifiestos si no existirían estas herramientas tecnológicas, lo cual nos lleva a preguntarnos qué vino primero, si la necesidad de utilizar estas herramientas y a partir de eso aparecieron las herramientas, o son las herramientas las que le permitieron a los arquitectos pensar en estas nuevas formas de abordar la arquitectura. Y la respuesta está dada en algo que vimos en la primera clase, en donde hablábamos de cómo los arquitectos se sentían trabajando con determinadas herramientas a partir de lo que veían con otros colegas de otras especialidades, como puede ser el diseño industrial o la ingeniería, en donde las herramientas ya existían, pero no eran aprovechadas. Entonces me parece que ahí un poco está la respuesta de cómo se podía trabajar. Para terminar con esta clase teórica, quería traer un caso, digamos, estudiado un poco más al detalle, de una obra de Foster, que es el London City Hall, una obra de finales del siglo XX, en el 98, que se terminó mucho más adelante. Este fue el año digamos, de concreción de diseño de la obra, donde se terminó de diseñar. Una obra, de nuevo, súper emblemática, súper reconocida en una ciudad que tiene un montón de íconos arquitectónicos, pero bueno, esta sin duda que es una de ellas y es una de las obras más recientes. En ese sentido, es importante mencionar que en el estudio de Foster funciona desde el año 98, cuando comenzó a planificarse la construcción de esta obra, un grupo que se llama Specialist Modeling Group, grupo especialista de modelado. Este grupo trabajaba a partir de herramientas digitales casi de una manera abstracta, viendo a ver qué se podía lograr. Trabajaban digamos, obviamente a partir de un modelado tridimensional, pero de una manera muy artesanal, casi como modelando arcilla. Cuando uno trabaja, digamos, de esa manera, se empezaron a generar estas formas que eran difíciles de definir mediante geometría, mediante precisión matemática. Ahora, lo que empezaron a hacer ellos, que fue sumamente interesante, es que empezaron a modelar esa arcilla, obviamente no trabajaron con arcilla, pero digo, esta especie de objeto maleable, la empezaron a modificar a partir de, como mencionábamos antes, parámetros geométricos precisos. Y esto le empezó a dar, resultados que eran fáciles de llevar adelante mediante fórmulas matemáticas, mediante algoritmos, y que esta forma que uno quería generar tuviera cierto sustento. En el caso del City Hall, el proyecto, que estábamos hablando, fue consecuencia de un concurso, donde se buscaba obviamente una iconografía, un edificio icónico para Londres. Y en ese sentido, digamos, la idea de la obra se basó en esta especie de roca, de una especie de canto rodado, una piedra, digamos, esa piedra que acá en Rosario no existe porque no estamos junto al mar, pero si uno va a Mar del Plata se la puede encontrar en cualquier lugar, esta especie de piedra con cantos redondeados, por eso se llama canto rodado, y que en Londres hay una zona donde hay mucho, y en este caso existían.
Entonces, un poco la idea del proyecto fue tener este gran canto rodado, apoyado sobre el borde o la costa del río Támesis. Entonces, un poco en broma, un poco en serio, este grupo empezó a decir digamos, a este objeto que iban a posicionar, eh, canto rodado paramétrico, o como se le decía en inglés, parametric pebble, que es canto rodado en inglés, o al menos de tipo de piedra. En ese sentido, la obra siempre fue pensada como un gran faro hacia el río Tames, su relación con el río, pero también su característica de ser un espacio abierto hacia el público, por eso los paños vidriados, pero también por otro lado teniendo en cuenta cuestiones que tienen que ver con eh, la sustentabilidad, digamos, que estos grandes ventanales le permitan a la obra seguir funcionando sin tanta ventilación forzada, mediante aire acondicionados y demás. O sea, la obra es una obra realmente pensada. Ahora, si nosotros nos vamos y nos centramos en su desarrollo formal, a partir de esta especie de canto rodado que querían ubicar en el borde de Londres, eh, empezaron de esta manera casi como experimental, buscando una forma que se adecue a lo que pretendían, a las formas que tenían las piedras del lugar, pero que con el paso del tiempo, estas formas tuvieron que empezar a tener una relación más cercana con estos procesos geométricos, estos desarrollos matemáticos más precisos. ¿Para qué? Para poder definirlo. ¿eh? Entonces empezaron a generar estos modelos tridimensionales, estos que vemos acá, que iban definiendo un poco el modelo de la obra. Fíjense que este no es un programa con el cual estemos eh, familiarizados, pero bueno, esta es un poco la manera en la que se comenzó a trabajar, digamos, a partir de un modelo tridimensional que fue variando, que fue siendo ajustado, obviamente siempre con parámetros fáciles de controlar, precisos, donde no había margen para el error, pero que luego la obra se empezó a encontrar con problemas. La obra se empezó a encontrar con problemas, esto, digamos, no lo digo yo, digamos, hay algunos textos que hablan específicamente de la obra. Se empezó a encontrar con problemas porque, claro, todo este desarrollo digital que se había hecho de la obra para poder definir con precisión milimétrica cada uno de los puntos por donde tenían que pasar las curvas, que definían no solo los revestimientos, sino la estructura, los conductos de ventilación y demás, era difícil de llevarlo adelante por la tecnología del momento, por la mano de obra que tenían a disposición. Entonces lo que se hizo fue eh, eh, una especie de reformulación de la obra, eh, que se le llamó post-racionalización, que se lo llamó, perdón, tuvo el nombre de 9 pasos para el cielo, donde la forma final que describía era generada no mediante curvas SP-line con puntos de control y demás, sino mediante curvas más racionales, o sea, básicamente arcos de circunferencia. Y como dije, esto se generó a partir de la poca capacidad que tenía digamos, el campo de la construcción a partir de la arquitectura propuesta. Entonces, nada, se terminó racionalizando muchos elementos para que en vez de ser una curva perfecta, sea una curva definida, por ejemplo, por arcos de circunferencia. Entonces el círculo es una superficie de una sola curvatura que es mucho más fácil de trabajar. Y uno de los ejemplos estaba dado en la utilización de un comando que es súper utilizado en el CAD, pero en cualquier otro programa de diseño digital, que es el offset, súper reconocido. Si uno hace un offset de una circunferencia, obtiene otra circunferencia de un radio menor. Sencillo. Si lo hace para afuera, es de radio mayor. Pero cuando empieza a hacer offset de curvas
determinada por puntos de control, como las SP-Line, esos puntos cambian, ya no son los mismos, y son difíciles de ubicar. Ahí era donde era complejo empezar a trabajar con líneas paralelas o curvas paralelas, porque, claro, en una línea a lo mejor estaba el muro, en otra estaba la estructura, como se ve acá, en otro lugar estaba la carpintería. Y a partir de ahí se dieron cuenta que era difícil definir esos lugares. Entonces dijeron, no, muchachos, reformulemos la obra, hagámosla con arcos de circunferencia y a partir de esos arcos comencemos a trabajar. Y la obra terminó siendo lo que veíamos en esta primera imagen, una obra súper emblemática, muy bien construida, donde se logra ver. La esencia de la obra no se perdió. Pero sin duda que fue necesario una reconversión de esa estructura inicial o de ese pensamiento inicial para poder ser plasmada y llevada adelante. Cosa que hoy en día es relativo de nuevo, porque ya hoy las herramientas con las que contamos para poder construir este tipo de obras, no que contamos nosotros en Argentina, Rosario, en el año 2021, pero si uno se va a los grandes centros urbanos del mundo, Londres, Nueva York, París, Dubái, Sydney, sí lo encuentra, esta posibilidad de responder a los modelos digitales diseñados en los estudios directamente con herramientas que nos permitirían hacer este tipo de arquitectura. Pero bueno, me parecía interesante traer este ejemplo del estudio de Foster, porque un poco nos muestra cómo nosotros podemos, a partir de un modelado preciso tridimensional, digital, trabajar en el momento de la construcción y que no son dos campos completamente disociados, sino que existe una asociación y que en este caso se llevó adelante a partir de este programa de los 9 pasos para el cielo.